En algún punto de esa llanura roja, un día aparecerán luces. No serán luces de una ciudad cualquiera, serán ventanas encendidas en otro mundo, bajo un cielo delgado y cruel, donde cada error puede matar. Y lo más inquietante es esto: antes de que llegue la primera familia, antes de que exista una calle, antes de que haya una escuela o un hospital, ya habrán caminado por allí máquinas solitarias. Ellas abrirán el camino, ellas harán el trabajo sucio, ellas prepararán el suelo para que un hombre pueda respirar sin morir. Porque Marte no perdona nada, no perdona el frío, no perdona la sequedad, no perdona la radiación que cae desde el espacio como una lluvia invisible. Y si alguna vez vamos a levantar una ciudad allí, esa ciudad no podrá vivir colgada del cordón umbilical de la Tierra. Tendrá que valerse por sí misma. Piense en eso por un segundo. Una colonia que no pueda depender de los envíos terrestres. Una colonia que, si quiere sobrevivir, tenga que fabricar su propia agua, su propio aire, sus propias herramientas, su propio futuro. Ese es el verdadero misterio. No construir un refugio, construir una civilización. Y para entender cómo se llega a algo así, hay que empezar por la distancia. Ir a la Luna es duro, pero sigue siendo, en cierto modo, una extensión de casa. Si algo sale mal, la Tierra sigue ahí, cerca. Un trayecto corto, un regreso posible. Marte no ofrece esa comodidad. Marte está demasiado lejos. La ruta cambia, se alarga, se vuelve caprichosa. A veces el viaje puede durar meses enteros. Incluso en escenarios más ambiciosos, el camino seguirá siendo una prueba brutal. Eso cambia todo. Porque cuando una misión tarda tanto, ya no se puede pensar como una visita, se piensa como exilio. Imagine la escena. Un vehículo enorme cruzando el vacío. Dentro, hombres y máquinas aislados del mundo. Fuera, nada que ayude, nada que perdone. Solo una burbuja de metal atravesando la oscuridad hacia un planeta rojo y frío. Así comienza esta historia. La idea que hoy empuja a SpaceX no es solo llevar personas a Marte. Es algo mucho más grande y mucho más peligroso. Es hacer que Marte deje de ser una meta y se convierta en hogar. Y para eso no basta con valentía. Hace falta una cadena completa de supervivencia. Hace falta industria. Hace falta comida. Hace falta agua. Hace falta energía. Hace falta, en suma, una sociedad capaz de sostenerse aunque la Tierra, algún día, cierre la puerta. Y esa puerta, tarde o temprano, puede cerrarse. Por eso el objetivo real no es mandar unos pocos exploradores heroicos. El objetivo es crear una población que eche raíces profundas. No unas cuantas almas aisladas. Hablamos de cientos de miles, quizá 1 millón de personas, antes de que el planeta azul deje de ayudar. Solo entonces una colonia podría resistir un corte total con su origen. Eso cambia el tono de todo el proyecto. Ya no estamos hablando de un viaje, estamos hablando de una segunda especie humana extendiéndose por otro mundo. Y aquí entra la primera pieza visible de ese futuro, los robots. Antes de que un ser humano deje su huella en el polvo marciano, habrá decenas, quizás cientos de máquinas trabajando allí. Solas, sin cansancio, sin oxígeno, sin miedo. Serán los primeros obreros de Marte, los primeros excavadores, los primeros cargadores, los primeros albañiles de una ciudad que todavía no existe. Mírelo en su mente, una planicie silenciosa, cielo pálido, polvo rojizo moviéndose como humo bajo el viento, y allí una figura metálica avanzando sin descanso. No hay aplausos, no hay público, solo trabajo. Entre esas máquinas destaca una que simboliza muy bien esta transición, un robot humanoide, creado para hacer tareas que hoy todavía hacen las personas. Su nombre suena casi a presagio, Optimus. La intención es evidente. Si algún día vamos a construir en Marte, primero habrá que hacer allí lo que los humanos no pueden hacer con facilidad. Cargar, taladrar, levantar, transportar. Mantener vivo un campamento en un mundo que no espera a nadie. Y sin embargo, incluso eso no resuelve el problema principal. Porque Marte no es solo un lugar distante, es un lugar hostil. En la superficie, el frío puede ser insoportable. El aire es tan tenue que no sirve para respirar. La presión es tan baja que el agua líquida no puede comportarse como aquí. Se deshace, se pierde, se vuelve vapor en un instante. Un cuerpo humano expuesto sin protección quedaría en una pesadilla de segundos. El frío lo atravesaría, el vacío lo aplastaría, la respiración se apagaría. Y todavía falta lo peor, la radiación. Sin una atmósfera espesa, la superficie queda abierta al castigo del espacio. Como si el planeta estuviera desnudo bajo una luz enorme y cruel, sin defensa, sin techo. Por eso el primer gran enemigo de la colonia no será un monstruo, será el entorno mismo. Dicho de otro modo, si se va a vivir allí, primero hay que domesticar lo imposible. La primera gran llegada, según el plan, no sería una invasión humana, sería una oleada de sondas y módulos. Varias naves aterrizando casi al mismo tiempo, porque en Marte nadie puede confiar en un solo intento. Una misión así tiene que asumir que el fracaso es parte del comienzo. Eso es lo que hace tan dura esta empresa.
No se trata de una hazaña limpia y segura. Se trata de una cadena de golpes, pruebas, incendios y correcciones. Una nave cae, otra sobrevive. Una función falla, otra se aprende. Así se levanta cualquier frontera nueva. Piensa en el primer aterrizaje como en una apuesta brutal. Si una nave logra tocar suelo sin estrellarse, ya habrá ganado algo inmenso. Habrá probado que el hombre puede empezar a poner cosas en Marte. Eso no es poco, es el primer clavo en la puerta. Pero una sola nave no construye una ciudad. Por eso, poco después, tendría que llegar una flota mucho mayor. Más carga, más estructura, más piezas de un mundo todavía en formación. Allí comenzarían a aparecer las cosas serias. Depósitos, equipos, talleres, sistemas de energía, materiales para levantar refugios y zonas de trabajo. Y aquí aparece el detalle que lo cambia todo. La colonia no se levantaría en cualquier sitio. El lugar elegido estaría en una zona conocida por su posible hielo subterráneo, Arcadia. Mire mentalmente ese paisaje, una llanura amplia, casi plana, cerca del ecuador marciano. A simple vista parece vacía, pero debajo podría esconder el tesoro más valioso de todo el planeta, agua congelada. Ese es el corazón del plan. En Marte, el agua no es solo para beber, es para vivir, es para fabricar oxígeno, es para generar combustible, es para sostener una cadena entera de supervivencia. Sin agua no hay colonia, sin colonia no hay futuro. Y por eso el trabajo inicial de los robots sería tan importante. Uno de los primeros sistemas que tendrían que poner en marcha sería una planta de tratamiento de agua. Escuche bien eso, una planta de agua en Marte. No suena épico como una bandera ondeando, no suena como una cápsula aterrizando entre chispas, pero es mucho más importante. Porque los humanos necesitan beber, y llevar suficiente agua desde la Tierra para una misión tan larga sería una carga absurda. Demasiado peso, demasiado costo, demasiado riesgo. Así que el agua tendría que reciclarse, una y otra vez. Aquí es donde la idea se vuelve incómoda de verdad. En la práctica, eso significa aprovechar casi todo, recuperar cada gota posible, reutilizarla, limpiarla, volver a ponerla en circulación. Un sistema cerrado, casi obsesivo, donde perder líquido sería perder vida. Y, aún así, hay una frontera que nadie puede ignorar. No se puede depender indefinidamente de transformar los desechos del día anterior en el agua del día siguiente. Llega un punto en que esa cadena necesita apoyo, mantenimiento, energía y una precisión brutal. Y esa es solo una parte del rompecabezas, porque una ciudad en Marte no se construye solo con agua. Se construye con paciencia, con acero, con sombra, con refugios enterrados, con máquinas que sigan trabajando aunque el viento rojo golpee las paredes como arena disparada. Ahora imagine algo aún más inquietante. Imagine que, en un futuro no tan lejano, esas primeras máquinas ya están allí. Han cavado, han filtrado, han preparado. El terreno ya no es completamente salvaje, y en ese silencio helado llega la siguiente ola. Entonces empieza la verdadera historia. No la de llegar a Marte, la de quedarse. Y cuando una civilización decide quedarse en un lugar donde ni el aire, ni el agua, ni la luz son confiables, cada detalle deja de ser menor. Cada tubería importa, cada tanque importa, cada gramo cuenta, porque en Marte una ciudad no será un lujo, será una pelea continua contra el vacío. El agua tiene un truco que casi nadie valora hasta que lo necesita. No solo apaga la sed, también puede convertirse en dos cosas mucho más útiles para una colonia perdida en otro mundo: oxígeno para respirar y combustible para volver a casa. Piense en eso un momento. Del mismo material con el que se hace agua potable, una máquina puede sacar el aire que mantiene vivos a los colonos, y al mismo tiempo sacar el otro ingrediente que alimenta un cohete. No es magia, es la clase de solución que decide si un asentamiento sobrevive o se queda aislado para siempre. Ahí está la primera trampa de Marte. Llevar gente allí es una cosa, traerla de vuelta es otra muy distinta. Porque si cada litro de combustible hay que enviarlo desde la Tierra, el proyecto se vuelve frágil desde el inicio. El combustible pesa muchísimo, la carga útil se dispara, y cada tonelada que sube en un cohete encarece todo el sueño. Así que la lógica cambia. Si el agua marciana puede separarse, ya no sirve solo para beber. Puede alimentar una cadena completa de supervivencia. Primero, agua. Luego, oxígeno. Después, combustible. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo polvo rojo. Pero queda una pregunta mucho más inquietante. ¿De dónde sale ese combustible para el regreso? Porque nadie sensato manda colonos a otro planeta para dejarlos allí, mirando un horizonte de polvo, sin ninguna posibilidad de salida. Y aquí aparece el segundo ingrediente, no el hidrógeno, sino el carbono. En Marte el aire es débil, delgado, casi una burla, pero contiene dióxido de carbono. Y de ahí puede extraerse el carbono necesario para fabricar metano, que es el combustible que SpaceX ha elegido para Starship.
Observe la imagen con cuidado. No estamos hablando de una refinería enorme como las de la Tierra, con chimeneas y tanques interminables. Estamos hablando de una máquina que respira el aire marciano, separa lo que necesita y convierte un planeta hostil en una estación de servicio para naves espaciales. El hidrógeno saldría del agua, el carbono vendría del aire y juntos formarían metano. Al mismo tiempo, también se obtendría oxígeno, es decir, el mismo proceso que alimenta el regreso de los cohetes también ayuda a mantener vivos a los humanos. Es una cadena cerrada, limpia en teoría, brutal en su ambición. Claro que para hacer eso hace falta más que química, hace falta llegar al agua. Y en Marte, esa agua no está esperando en la superficie como un lago amable. Está enterrada, convertida en hielo, oculta bajo capas de tierra y piedra. Eso obliga a excavar, a romper el suelo, a meter máquinas donde hoy no hay más que desierto muerto. Y aquí es donde la idea se vuelve mucho más seria, porque ya no hablamos solo de aterrizar. Hablamos de construir una infraestructura que muerda el planeta. Imagine una excavadora pequeña, casi compacta, desplazándose entre rocas rojizas y polvo fino, arrancando bloques de hielo bajo una luz pálida. Cada golpe abre una posibilidad. Cada tonelada extraída es una reserva de agua, de oxígeno, de futuro. No es casualidad que SpaceX mire también hacia tecnologías de excavación que, en principio, parecen aburridas. A menudo las grandes empresas espaciales necesitan ideas prestadas de otros sectores. Herramientas que no brillan en los anuncios, pero que hacen el trabajo sucio que nadie quiere ver. Una tuneladora gigantesca no tendría sentido allí, al menos al principio. Sería demasiado pesada, demasiado torpe, demasiado ambiciosa para una colonia que aún está aprendiendo a respirar. Pero una versión reducida, adaptada al tamaño y a las necesidades de Marte, cambia todo el tablero. Esa pequeña máquina puede abrir acceso a hielo enterrado, y ese hielo puede sostener a los primeros humanos. Ahí es donde la visión deja de parecer un simple experimento y empieza a parecer una cadena industrial completa. Una cosa lleva a la otra. Agua, combustible, refugio, energía. Cada pieza sostiene a la siguiente. Y lo que sobra al excavar tampoco se desperdicia. La tierra removida, las piedras sueltas, los restos del trabajo minero, todo eso puede reutilizarse. Se puede convertir en una especie de asfalto marciano, suficiente para endurecer caminos, zonas de aterrizaje y superficies de trabajo. En un mundo donde todo cuesta energía, usar lo que ya está bajo los pies es una ventaja enorme. Mire esa escena. Un terreno antes caótico, lleno de polvo y fragmentos irregulares, transformándose poco a poco en una superficie firme, sin glamour, sin aplausos, pero con una utilidad inmensa. Y si uno sigue esa línea de pensamiento, aparece la cifra que muchos consideran más sorprendente de todo este plan. Apenas un par de años después de la primera gran llegada de robots, podría comenzar la fase humana. Algunos cálculos sitúan ese salto ya en torno a 2030. Suena rápido, demasiado rápido para una empresa tan salvaje. Pero la historia de la exploración siempre ha avanzado así. Primero parece imposible, luego parece prematuro, y de pronto alguien ya está colocando una bota sobre la Tierra nueva. La llegada de humanos no vendría en un solo viaje discreto. Vendría en una flota enorme de Starship, decenas de naves aterrizando con carga, herramientas, piezas y suministros. Cada módulo sería como una cápsula de posibilidad, dejando caer sobre el suelo marciano el peso real de una civilización en miniatura. Y entonces cambia el problema. Los robots pueden trabajar con poco, los humanos no. Cuando llegan personas, llega la necesidad de electricidad constante, calor constante, aire constante. El planeta ya no puede tratarse como una estación remota, tiene que sentirse como una casa. Ahí entra la central eléctrica. Antes, la energía bastaba para recargar baterías y mover máquinas. Unos cuantos paneles solares podían arreglarlo. Pero con personas viviendo allí, la demanda sube de golpe. El oxígeno no puede fallar, el agua no puede fallar, la presión del aire no puede fallar, nada puede fallar. Vea el contraste. Durante el día el sol golpea los paneles, durante la noche todo depende de reservas almacenadas. Y en Marte la noche no es una rareza larga, vuelve con la misma disciplina que en la Tierra. Cada jornada cae la oscuridad y entonces la colonia debe seguir viva sin ver el cielo. Por eso las grandes baterías se vuelven tan importantes. Un sistema de almacenamiento de energía de ese tipo no suena emocionante, pero puede sostener una pequeña ciudad durante horas. En una colonia naciente, eso equivale a sobrevivir. Un bloque de energía, solo eso. Y sin embargo, dentro de ese bloque está escondida la diferencia entre una base viva y un campamento congelado en silencio. Pero todavía falta lo más visible. La gente necesita techo, necesita paredes entre sí y el exterior, necesita un lugar donde dormir sin sentir que el vacío está a 2 palmos del rostro. Al principio, el propio Starship puede servir como refugio. Su tamaño enorme le da una ventaja clara. Después del aterrizaje, aún puede proteger a las primeras personas durante bastante tiempo. Eso da margen, quita presión, permite que la colonia no corra desesperada desde el primer minuto.
Sin embargo, nadie construye una civilización dentro de un tubo vertical para siempre. Es alto, estrecho, incómodo. Cada entrada y salida exige subir o bajar. Es una solución de emergencia, no una casa definitiva. Y ahí es donde el trabajo cambia de tono. Humanos y robots empiezan a colaborar en serio para levantar el primer hogar permanente. No un refugio de campaña, no una cápsula temporal, un lugar donde la vida pueda echar raíces. Muchos imaginan inmediatamente una gran cúpula de vidrio. Esa imagen es poderosa, transparente, futurista, casi solemne. Pero para la primera etapa sería demasiado compleja, demasiado delicada, demasiado arriesgada para un entorno que no perdona errores. Piense en un aeropuerto moderno, pero no en un aeropuerto cualquiera. Piense en ese gran espacio cubierto de Singapur, una estructura inmensa, cerrada sobre sí misma, llena de aire, luz y control. Eso ya da una pista de lo difícil que es levantar algo así incluso en la Tierra. Y aún así, eso no es una cúpula marciana, no todavía. En Marte, todo tendría que hacerse con más prudencia, más peso, más paciencia. Porque antes de levantar un símbolo, hay que levantar una vida. Y eso exige estructuras más simples, más robustas, más obedientes. La verdadera pregunta, entonces, no es si Marte podrá verse bonito desde lejos. La pregunta es si podrá sostener a los primeros hombres sin romperse en la primera noche. Y esa respuesta depende de cada máquina, cada excavación, cada batería y cada tanque enterrado bajo el suelo rojo. Imagínelo con calma. Sobre la llanura roja se levanta una cúpula de hielo, translúcida, fría como una tumba, pero viva por dentro. Debajo, una luz tenue atraviesa el techo, y no cae como en una caverna, cae como en una casa. Ahí está la clave. No basta con llegar a Marte, hay que aprender a habitarlo sin morir en el intento. La idea parece casi imposible al principio. Un núcleo inflable, como un gran anillo de aire, se despliega primero. Después, una estructura rígida le da forma al cascarón. Y al final, robots autónomos van rellenando todo con hielo traído del propio suelo marciano. No hace falta imaginar una hazaña perfecta. Hace falta imaginar una obra lenta, silenciosa, ejecutada en un mundo donde cualquier error te deja sin aire. Ese techo de agua congelada no solo aislaría del frío, también frenaría la radiación, y eso lo cambia todo. Porque el agua, en el fondo, siempre ha sido un escudo. En la Tierra, los pueblos del norte levantaron iglús con esa lógica ancestral. En Marte, la misma idea adquiere un peso casi sagrado. Un muro de hielo puede ser la diferencia entre una vivienda y una tumba. Puede proteger a una familia, a un laboratorio, a una generación entera. Y además, deja pasar luz natural. Piénselo bien. Un refugio hecho de hielo que no encierra a la gente en una oscuridad total. Eso ayuda al sueño, al ánimo, a no perder la cabeza en un mundo sin cielo amable. Pero esa misma cúpula tiene un límite. Es perfecta para vivir. No tanto para producir, investigar, fabricar o sostener una ciudad de verdad. Ahí aparece la segunda capa del problema. La base inflable puede fabricarse en la Tierra con la forma que haga falta. Puede viajar en una sola nave. Puede desplegarse rápido. Pero luego necesita una piel más resistente. Una cubierta dura, algo que no sea solo refugio, sino infraestructura. Y esa palabra, en Marte, significa supervivencia. Aquí entra una regla que no se puede romper. Hay que usar lo que ya está allí. Cada kilo enviado desde la Tierra cuesta demasiado. Cada caja, cada viga, cada saco de material es una derrota logística. Así que el paisaje marciano deja de ser un obstáculo y se convierte en cantera. Donde se cava hielo, queda roca. Donde se extrae una reserva, queda desecho. Y ese desecho no puede tirarse, tiene que volverse edificio. Ahora imagine el polvo rojizo levantándose alrededor de una zanja, máquinas excavando despacio, paredes de piedra quebrada apiladas junto al trabajo. Esa roca, por sí sola, no basta. Hace falta algo que la una, algo parecido al cemento, algo que convierta fragmentos sueltos en una masa sólida. Y aquí la respuesta resulta tan extraña que casi incomoda: el propio cuerpo humano. El llamado biohormigón o astrohormigón parte de una idea brutalmente práctica. Si los astronautas producen fluidos biológicos, esos residuos pueden transformarse en material de construcción. No hablamos de poesía, hablamos de ingeniería nacida de la escasez. En experimentos realizados en Manchester, se probó con sangre, sudor y orina humanos. Y el resultado abrió una puerta inesperada. La misma materia que hoy desechamos podría mañana sostener paredes. No hace falta romantizarlo. Suena sucio, porque lo es, pero también es inteligente. En una colonia cerrada, todo lo que sale del cuerpo debe volver a servir. No puede haber desperdicio auténtico. El agua se recupera, el aire se limpia, y los residuos, tarde o temprano, también tienen que entrar en el ciclo. Si se puede extraer agua potable de la orina, también se puede aprovechar la urea que queda después.
Esa sustancia, mezclada con el suelo marciano, puede ayudar a formar un material sorprendentemente resistente. Y aquí conviene detenerse un instante. La imagen es antigua y extraña a la vez. En la Edad Media, algunos constructores añadían sangre animal al mortero para darle fuerza. Parece una leyenda de taller, pero la lógica era real. La construcción siempre ha sido un pacto entre necesidad y materia. Marte solo empuja ese pacto hasta el extremo. Lo que aquí parece repulsivo, allí puede ser la diferencia entre una pared firme y una fisura mortal. Mientras tanto, hay otro frente más delicado, el de la comida. Porque un asentamiento puede tener aire, agua y techo, y aún así morir de hambre. Imagine una colonia creciendo bajo una cúpula blanca, con pasillos iluminados y máquinas zumbando, pero sin alimento suficiente. Esa es la clase de fracaso que no hace ruido al principio, solo aparece tarde, cuando ya no queda margen. Y por eso la agricultura se vuelve una de las batallas más duras de todas. La tierra marciana no coopera. Está cargada de percloratos, compuestos que bloquean el crecimiento de las plantas y vuelven el suelo tóxico. Es casi como si el propio planeta defendiera su vacío. Nada germina con facilidad allí, nada se entrega sin pelearlo. Si uno quiere cultivar, tiene dos caminos y ambos son pesados. O se lleva suelo fértil desde la Tierra, que sería una solución limitada y carísima. O se crea una industria marciana capaz de limpiar ese terreno y volverlo útil. Esa segunda opción es más difícil. También es la única que tiene futuro. Y entonces vuelve a aparecer el mismo principio, una vez más. Reutilizar lo humano. No solo la orina para hacer cemento, también el otro residuo, el que nadie quiere nombrar. Sí, ese mismo. En una colonia seria, también puede convertirse en fertilizante. Puede nutrir cultivos, puede cerrar el círculo. Puede ayudar a alimentar a una población que, algún día, ya no dependerá de barcos de suministro desde la Tierra. Piénselo despacio. Cada necesidad básica empieza a encajar con la siguiente. La energía mueve los sistemas. El agua sostiene la vida. El oxígeno permite respirar. El hielo protege. La roca se vuelve estructura. Los residuos se transforman en material. La suciedad se convierte en recurso. Y la comida, al final, nace del mismo lugar del que antes solo queríamos huir. Esa es la verdadera rareza de Marte. No te pide más lujo, te pide más disciplina. Y esa disciplina lleva a una idea mucho más grande de lo que parece. No se trata solo de vivir allí unos pocos meses. Se trata de construir un lugar que funcione sin pedir permiso a la Tierra. Un sitio donde todo esté unido por ciclos cerrados. Donde nada se desperdicie. Donde cada parte de la colonia alimente a la siguiente. Solo entonces podríamos empezar a hablar, de verdad, de una civilización entre planetas. No por orgullo, por continuidad. Ahora vuelva con la mente al principio, a esa cúpula de hielo levantada en silencio sobre el polvo rojo, a la luz filtrándose por el techo, a los robots trabajando mientras el exterior sigue siendo hostil. Porque en esa imagen está todo. No un sueño elegante, sino una respuesta dura, física, casi primitiva. Una casa hecha de agua, roca y residuos humanos. Y en el centro, una sola verdad fría y brillante. En Marte, sobrevivir será construir con todo lo que somos.